Nuevamente buenas tardes. Voy a compartir la pantalla para continuar viendo lo que estábamos revisando con respecto a las medidas de similitud. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Perfecto. Ok. Bueno, como les comentaba en la sesión anterior, ya habíamos estado revisando y de hecho, pues ahí tienen trabajo con relación a lo que son las medidas de disimilitud, pero ahora vamos a enfocarnos particularmente en algunas medidas de similitud que están orientadas a analizar algunos conjuntos de datos que en particular eh, son bastante utilizadas, ¿no? en la literatura. Entonces, bueno, antes de ello hay que considerar primeramente que las similitudes entre los vectores de características estas deben de ser binarias, ¿no? Entonces, para estos casos, un par de vectores de características binarias pueden considerarse similares si muchos de estos coinciden, ¿no? Ahora, en este caso, la coincidencia se puede representar mediante la operación producto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que al final de cuentas el producto escalar de los vectores de características es un candidato bastante adecuado para poder aplicarle alguna medida de similitud. Es por ello que vimos la definición de lo de espacio vectorial, ¿no? Ahora también otra de las características que presentan, eh, bueno, estas medidas de similitud es de que operan bajo valores reales, no negativos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que básicamente podemos tener vectores, por ejemplo, x, y, que van a pertenecer a un espacio vectorial del conjunto de los reales positivos a un número p de dimensiones, ¿no? Entonces, las medidas de similitud se van a definir en función de productos escalares que se pueden normalizar de diferentes maneras. Y para ello, bueno, pues las medidas de similitud más utilizadas para los conjuntos de datos, bueno, básicamente tenemos lo que es la similitud del coseno, la similitud dice, o que también es el índice de Janssen, también conocido, o la similitud de Jacquard, o Tanimoto, perdón, o en su defecto la similitud de sobreposición, o también conocida en la literatura como overlap. Ok, de lo anterior, bueno, nosotros podemos concluir que estas medidas de similitud no están definidas para vectores de características cero. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que básicamente los denominadores son cero, entonces la similitud debe definirse explícitamente para este caso como cero, ¿sí? Entonces, para ello, la similitud, por ejemplo, del coseno siempre va a ser invariante frente a la escala positiva de los vectores de características y, por tanto, se considera que va a tener una distribución relativa de estas, ¿no? De estas características, siempre y cuando cumpla con las siguientes propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos ahí el producto para calcular la similitud de una característica con respecto a dos vectores de características va a ser igual a la similitud de esos dos vectores de características, ¿no? O en su defecto, por ejemplo, si tenemos el producto de un vector de características por un objeto vectorial con su característica, bueno, pues siempre va a ser igual a la tupla de vectores que representan esa similitud, ¿no? Siempre que para toda x, y, pues pertenezcan al espacio vectorial, ¿no? En n dimensiones, y bueno, y esta característica pues sea mayor que cero. De otra manera, ¿cómo lo podemos nosotros representar? Pues con un ejemplo muy burdo. Por ejemplo, si tenemos dos recetas de pasteles, ¿sí? En la receta uno podríamos tener que ese pastel lo vamos a hacer únicamente con 3 huevos, con 1,5 tazas de azúcar, con 1,5 tazas de harina y con 1 media taza de mantequilla, ¿sí? Vamos a tener al final de cuentas pues un pastel, ¿no? O sea, la receta más burda como tal, ¿no? Sin embargo, pueden observar que en la receta 2 lo único que cambian son las proporciones, ¿no? Tenemos 6 huevos, 3 tazas de azúcar, 3 tazas de harina y 1 taza de mantequilla. Entonces, al final de cuentas, el resultado, ¿sí? Va a ser el mismo, lo único que cambia es la proporción, ¿no? Entonces, siguiendo ahí lo que es un análisis intuitivo de la similitud del coseno entre estas dos recetas, pues al final de cuentas el resultado es uno, ¿no? O sea, la máxima similitud o son idénticos. Entonces, con base en este ejemplo tan trivial, nosotros podríamos concluir que
estas medidas pues cuantifican la similitud entre vectores de características, ¿no? En este caso, filas de la matriz de datos. Pero para cuantificar, por ejemplo, lo que es la similitud entre estas características, o sea, ya las columnas como tal, bueno, tenemos que utilizar otras técnicas, otros enfoques y, bueno, básicamente la correlación. Y ahí, por ejemplo, hay algunos métodos como el de Spearman o el método de correlación de Pearson que van a servir para el cálculo de estas características, ¿no? Entre las columnas como tal y no entre las filas. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, en este mismo sentido, si la matriz de datos se transpone o es transpuesta, ¿esto qué quiere decir? Bueno, cuando una matriz es transpuesta es que las filas y las columnas se intercambian, ¿no? Entonces aquí la correlación también se puede usar como una forma alternativa para poder cuantificar la similitud entre los vectores de características, es decir, la propiedad de transposición de una matriz cuando se aplica, bueno, entonces podremos utilizar en este caso lo que es la similitud del coseno o las otras cuatro que mencionamos en un inicio, ¿no? Ahora bien, con base en lo anterior, bueno, pues vamos a definir un poco la similitud del coseno. Bueno, como ustedes saben, en minería de datos hay muchas medidas de similitud que se utilizan para encontrar pues, rasgos característicos o simplemente medir qué tan similar es un conjunto de datos con respecto a otro, ¿no? Entonces, la similitud del coseno pues, se refiere básicamente a la distancia con dimensiones que representan las características de los objetos de datos en un conjunto de datos dado. Esto también, bueno, pues nosotros podemos encontrar en la literatura a la similitud del coseno también como distancia coseno. ¿Y cómo la podemos definir básicamente? Ah, bueno, pues como la medida de la magnitud de la diferencia entre dos individuos. Es decir, usando el valor del coseno del ángulo entre dos vectores en un espacio vectorial, ¿no? Al final de cuentas, lo que vamos a medir es el ángulo que nos va a describir la magnitud, ¿sí? Bueno, la dirección que va a tener la magnitud de esos dos vectores, ¿no? Ahora, en la similitud del coseno, como en otras medidas como tal, ¿sí? Trabajamos en un espacio vectorial, entonces los objetos de datos en ese conjunto se representan como vectores. Ahora bien, entonces, cuanto más cercano es el valor del coseno a 1, es decir, el valor de este es igual a 1, entonces más cerca está el ángulo a 0 grados, ¿sí? Es decir, los dos vectores son similares, lo que se denomina entonces como similitud del coseno. Y lo vamos a poder observar en esta gráfica. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar en esta figura que el ángulo entre los vectores A y B, pues es muy pequeño, ¿sí? Aquí lo pueden observar, este ángulo es sumamente pequeño. Entonces nosotros podemos deducir o podemos decir que el vector A y el vector B tienen una gran similitud, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? En casos extremos, cuando los vectores A y B coinciden completamente, entonces A y B son iguales. Y esto indica que los datos representados tanto por el vector A, ¿sí? Como por el vector B son completamente similares y aquí lo pueden ustedes apreciar en la figura, ¿no? Entonces aquí la similitud es igual a 1. ¿Sí? Ahora bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el ángulo entre los vectores A y B es grande, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues más o menos tenemos un ángulo como aproximado como de 135 grados, aprox, ¿no? O se ubica en la dirección opuesta, es decir, o sea, en la dirección opuesta al vector B, ¿sí? Entonces podemos decir que tiene una baja similitud o que el conjunto de datos representado por los vectores A y B no es básicamente similar, ¿no? Entonces, podemos concluir que la teoría de la similitud del coseno del espacio vectorial es un método que nos sirve para poder calcular la similitud entre individuos a partir del siguiente análisis. Y ese análisis, pues, es claramente definido por la teoría del coseno, ¿no? ¿Sí? En triángulos. Entonces, nosotros podríamos calcular, por ejemplo, aquí el ángulo de teta, ¿sí? Como, ¿sí? La diferencia,
tener el vector A entre la magnitud del vector A entre la magnitud del vector C, ¿sí? Pero ojo, esta fórmula para encontrar el coseno de teta únicamente aplica para triángulos en donde tenemos un ángulo recto, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ¿sí? Cuando tenemos triángulos que no son rectángulos, ¿sí? En este caso, la fórmula para calcular el coseno de A y B, bueno, pues entonces sería la siguiente. Vamos a tener que para calcular el coseno de teta con respecto al vector A y al vector B va a ser igual al valor de A cuadrada más B cuadrada menos C cuadrada entre dos veces el producto del vector A por el vector B, ¿sí? Entonces, ahora haciendo la sustitución, ¿sí?, de estos términos para poder encontrar la fórmula de la similitud del coseno, por ejemplo, podemos representar en el triángulo, ¿sí?, los siguientes vectores. Vamos a suponer que tenemos el vector A, que está definido por las coordenadas x subíndice 1 y x subíndice 2, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿sí? Y el vector B que tenemos aquí por las coordenadas x2, y2. Entonces, de acuerdo con el teorema del coseno, podríamos reescribir la fórmula de la siguiente manera. Al final de cuentas, vamos a tener que el coseno de teta va a ser igual a el vector A por el vector B entre, recuerdan, ¿sí?, la magnitud o la norma del vector A por la magnitud o la norma del vector B, ¿sí? Y ahora si hacemos la sustitución de estos términos, bueno, quedamos de que A va a ser igual a x subíndice 1, coma y subíndice 1 por, ¿sí?, o el producto de x subíndice 2, y, 2 entre pues la raíz cuadrada. Al final de cuentas, si recuerdan la definición de una norma de magnitud, bueno, pues es la raíz cuadrada de los términos elevados, de la suma de los términos elevados al cuadrado de esos vectores, ¿no? Entonces, por eso tenemos a x cuadrada, subíndice 1, y subíndice 1 al cuadrado, la sumatoria de esto por el producto de x subíndice 2 al cuadrado más y subíndice 2 al cuadrado, ¿sí? Y bueno, ya si hacemos estas operaciones, lo que podríamos obtener es la siguiente suma, ¿sí? X subíndice 1 por x subíndice 2 más y subíndice 1 por y subíndice 2 entre la suma de los cuadrados, ¿sí?, de cada uno de las coordenadas de los vectores, su raíz cuadrada por los elementos del segundo vector, ¿no? En este caso, por ejemplo, B. Esto al final de cuentas, si observan, esto es A, ¿sí? Y esto de acá, pues es B, ¿de acuerdo? Y bueno, por eso puse aquí la grafiquita esta para hacer pues la asociación y la explicación gráfica de la fórmula, ¿no? Ahora bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si los vectores A y B no son bidimensionales, ¿no? Pues no pasa nada, absolutamente. Realmente el método del cálculo del coseno anterior sigue siendo el mismo y es adecuado. Es decir, vamos a suponer que el vector A y B son dos vectores de n dimensiones. Ah, bueno, pues A es B mayúscula y B es A mayúscula. Entonces el coseno del ángulo entre A y B va a ser igual, ¿sí?, pues a la sumatoria de xy por y entre la raíz cuadrada del producto de la sumatoria de xy al cuadrado por y al cuadrado, ¿sí? Y si observan, ¿sí?, aquí tenemos que esto va a ser igual, pues al producto del vector A por el producto del vector B entre la magnitud o la norma del vector A por la magnitud o la norma del vector B, perdón. Entonces, bueno, con esto llegamos a la conclusión de que esta es la fórmula de la similitud entre dos vectores, la similitud del coseno para el cálculo entre dos vectores, ¿sí?, que es la que pueden ustedes apreciar ahí. Y al final de cuentas, con esta fórmula es como vamos a poder calcular
la similitud entre dos vectores, ¿no? Ahora, entonces, de acuerdo con lo anterior, nosotros podríamos concluir que mientras más cerca está el valor del coseno a 1, pues más cerca estará el ángulo a 0 grados, ¿sí? Es decir, los dos vectores son más similares y el ángulo es igual a 0. Esto indica que los dos vectores son iguales y a esto se le denomina finalmente como la similitud del coseno, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, Profesor, gracias. continúo. Ahora, hay algunas cosas que sí son importantes que analicemos, ¿no? O sea, eh, por otra parte, la distancia del coseno Me dejaron utiliza... una calculadora, me dejaron una La pluma. pluma mía es del man, me la ¿Perdón? pasó. Disculpe, profesor, se quedó mi micrófono abierto. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí la distancia del coseno utiliza el valor del coseno del ángulo, ¿sí? Lo pueden ustedes observar aquí. Aquí tenemos dos vectores. Tenemos el vector A, y tenemos el punto A y tenemos el punto B, ¿sí? Y bueno, y tenemos estos dos vectores. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta no, no va. Ujú. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo, vamos a calcular este coseno, el coseno de este ángulo que se da entre estos dos vectores, ¿sí? Como una medida de diferencia entre los individuos, ¿no? Entre el individuo A y el individuo B. En comparación con la distancia euclidiana, por ejemplo, aquí lo que nosotros podemos observar, la distancia del coseno, presta atención a las diferencias que puede haber, ¿sí? Con respecto a la dirección de los vectores, con respecto a su ángulo. Y al final de cuentas, la distancia euclidiana, por ejemplo, lo que hace es, va a medir la distancia que hay de este punto a este punto, ¿sí? Y esto, al final de cuentas, pues se considera como una distancia absoluta. ¿Mm? Una distancia absoluta, ¿sí? Entonces, si utilizamos un sistema con coordenadas tridimensionales, aquí tenemos x, y, z, se puede observar que la diferencia entre la distancia euclidiana y el coseno, pues es de que no estamos midiendo distancias absolutas, sino estamos midiendo ángulos con relación a las magnitudes de los vectores, ¿no? Ahora, ahora bien, entonces, como bien comentaba, la distancia euclidiana va a medir la distancia absoluta de cada punto en el espacio, ¿sí? Y está directamente relacionada con las coordenadas de la posición de este punto, ¿no? De cada uno de los puntos. Sin embargo, por ejemplo, bueno, pues la distancia del coseno va a medir el ángulo del vector, ¿sí? En este caso, pues, ¿qué refleja? Pues más la diferencia de la dirección y no de la ubicación. Sin embargo, siempre se va a mantener tanto la posición de A, ¿sí? Como si esto fuera x1, y1, con respecto a la posición de B, que es x2, y2. Ujú. Entonces, pues el punto B está lejos del origen de las coordenadas de esta dirección original, ¿no? Ahora bien, entonces la distancia del coseno, ¿sí? En este caso del coseno de teta, permanece igual porque el ángulo no va a cambiar, ¿sí? Y la distancia entre los puntos, bueno, pues esta sí manifiesta un cambio, ¿no? Preserva lo que son las coordenadas, a partir de sus coordenadas, propiedades geométricas y propiedades topológicas que hacen que no sea invariante a un cambio. ¿Mm? Entonces, bueno, pues esta es la diferencia básica entre la distancia del coseno y la distancia euclidiana. Ahora bien, bueno, ya vimos cómo calcular en este caso para análisis la distancia euclidiana y del coseno, pues ambas tienen diferentes métodos de cálculo y diferentes características de medición, por lo que son adecuadas pues para diferentes modelos de análisis de datos. En este sentido, por ejemplo, nosotros podríamos comentar que la distancia euclidiana puede reflejar la diferencia absoluta de las características numéricas individuales, por lo que se usa más para aquellos análisis que requieren reflejar la diferencia del valor numérico de la dimensión, como el uso de los indicadores de comportamiento del usuario para analizar la similitud o diferencia en el valor del usuario. Ahora bien,
En el caso de la distancia del coseno se usa más para distinguir la diferencia de lo que es la dirección, ¿sí? La magnitud de esta dirección, pero no es sensible al valor absoluto. Y se utiliza para distinguir la similitud y la diferencia de interés, por lo que la calificación del continuo por parte del usuario puede variar. Y al mismo tiempo se corrigen los posibles estándares de medición entre usuarios. Y bien, para finalizar con esta parte, bueno, pues vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo llevar a cabo, ¿sí? La aplicación y el cálculo de la medida del coseno. Por lo regular, la medida del coseno se utiliza mucho para poder detectar, ¿sí? Si hay conjuntos de datos que son iguales, ¿sí? Y se aplica mucho, por ejemplo, para lo que es el procesamiento del lenguaje natural para poder evaluar similitud entre textos. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo muy simple de cómo se puede llevar a cabo este cálculo, ¿no? Pero realmente créanme que es una medida bastante efectiva para medir la similitud con base en la frecuencia de palabras que se pueden repetir en un texto. Entonces podríamos ver aquí, por ejemplo, el texto 1 que dice, Julie loves me more than Linda loves me. ¿Sí? Y el texto 2, Jen likes me more than Julie loves me. ¿Sí? Entonces, pues la idea fundamental es de que nosotros podamos analizar si tanto el texto 1 y el texto 2 son similares o no son similares, ¿sí? Y estamos únicamente haciendo un análisis con base en la frecuencia de las palabras que pueden integrar estos dos textos, ¿sí? Entonces, únicamente el objetivo fundamental es saber si estos textos se parecen y lo estamos, y el análisis como tal, ¿sí? Y todas estas medidas pues ofrecen un análisis sintáctico sobre estos corpus de datos, ¿no? Sobre estos corpus de textos, de documentos que pueden reflejar únicamente algunas técnicas que están, por ejemplo, enfocadas para el procesamiento del lenguaje natural, visto desde un enfoque sintáctico. Si nosotros queremos hacer un análisis semántico sobre, por ejemplo, estos dos textos, ¿sí? Que son muy simples, se utilizan otros tipos de técnicas, ¿no? Por ejemplo, por ahí lo que son las ontologías, ¿sí? Para poder evaluar la definición de cada uno de los conceptos dentro de una jerarquía y utilizar como complemento una teoría basada en grafos para hacer ese análisis. Pero aquí es el análisis totalmente diferente y esta similitud se aboca únicamente al sentido sintáctico. Entonces, pues lo que queremos saber en qué medida se parecen estos textos únicamente utilizando la frecuencia de las palabras, ¿no? Entonces vamos a contar primeramente cómo vamos a llevar a cabo este análisis. Otro de los puntos importantes a evaluar es de que vamos a ignorar el orden de las mismas, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar primeramente haciendo una lista de ambos textos, ¿no? Y ahí podríamos tener un vector, ¿sí? Que puede ser el siguiente. Ahí las palabras o los términos serían me, Julie, loves, Linda, Dan, more, likes, Jane. ¿Sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a generar una matriz, ¿sí? Una matriz de datos. Aquí la puse. Y vamos a hacer el conteo, ¿sí? La frecuencia de cada uno de estos términos en estos textos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi. Bueno, pues la frecuencia para el texto 1 y para el texto 2 dice que es 2, es decir, que aparece 2 veces en el texto. Tenemos mi, tenemos mi, tenemos mi, tenemos mi. Ok, aparece 2 veces. Jane, por ejemplo, en el texto 1 no aparece, ¿sí? En el texto 2 sí aparece una vez. Luego Julie, por ejemplo, aquí en el texto 1 aparece una vez y en el texto 2 aparece también una vez. Linda, el término linda, aparece en el texto 1 una vez y en el texto 2 ninguna. Likes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el texto 1 no aparece y en el texto 2 sí aparece. Loves, en el texto 1 aparece 2 veces, aquí lo tenemos, una vez, 2 veces, y en el texto 2 solamente aparece una vez. El término more, por ejemplo, aparece en ambos una vez, ahí lo tenemos, y el término than
por ejemplo, aparece una vez y aparece aquí otra vez. Entonces, ya que tenemos entonces la matriz de datos calculada con base en la frecuencia de los términos que aparecen en estos dos textos, ¿sí? Y esto, bueno, pues aquí, por eso el cálculo al final de cuentas, como pueden ver en la fórmula, es para n dimensiones, porque por ejemplo yo puedo tener aquí un texto 3 o puedo tener un texto n, ¿sí? Y al final de cuentas aquí yo voy a poder calcular, ¿sí?, la frecuencia del texto n, ¿no? Y puedo tener aquí los valores. Entonces, al final de cuentas, podemos observar, ¿sí?, que la fórmula y la similitud del coseno aparece para n dimensiones. Entonces, ¿a qué procedemos? Ya que tenemos esta matriz, ¿sí?, pues nos interesan las palabras, no nos interesan las palabras en sí o los términos en sí, solo nos interesan que esos dos vectores verticales de frecuencia sean analizados para ver, en este sentido, si se parecen o no los textos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como comentaba, hay dos casos de mi en cada texto, ¿no? Ahora vamos a analizar lo cerca que están estos dos textos entre sí, calculando una función de esos dos vectores, particularmente el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, aquí tenemos, este sería el vector A, ¿sí?, esto es A, y este de aquí, bueno, pues es el vector B, ¿sí? Aquí lo pueden observar, pues tenemos 2, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Ahora, si aplicamos entonces la similitud del coseno, ¿sí?, con la fórmula que tenemos aquí, bueno, pues al final de cuentas nos dice que la similitud del texto 1, ¿sí?, con respecto al texto 2, bueno, aquí podemos ponerle A y B, es igual a 0.82, ¿no? Entonces, pues sí tiene una similitud bastante grande, ¿no? ¿Sí? Tiene una similitud bastante grande y eso quiere indicar que tenemos ahí un ángulo aproximado como de 35 grados. Es cuestión de hacer la conversión, ¿sí?, para observar que entonces el ángulo es pequeño y por definición, si el ángulo es pequeño, tiene una alta similitud, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, pues que estos vectores son de 8 dimensiones, ¿sí? Una virtud de usar la similitud del coseno es que convierte una cuestión que va más allá de la capacidad humana, por ejemplo, para entender cognitivamente, ¿sí?, esos dos textos, para visualizarlo, ¿no? Y cómo podríamos nosotros describirlo. Y entonces, aquí podemos nosotros concluir que la similitud del coseno es ampliamente utilizada, por ejemplo, para poder evaluar conjuntos de datos, ¿no? La similitud entre conjuntos de datos. Y particularmente, bueno, pues muy aplicada para el lenguaje natural. Ahora, esto no quiere decir de que esta similitud, bueno, aquí únicamente utilizamos como característica fundamental del análisis la frecuencia de los términos. Pero, por ejemplo, ya si esto es aplicado dentro del área del procesamiento del lenguaje natural, bueno, pues hay que eliminar, por ejemplo, todo lo que son los artículos, ¿sí? Voy a regresarme una diapositiva. Aquí, por ejemplo, podríamos eliminar los artículos que no me sirven para nada, ¿sí? Podríamos eliminar también todas aquellas cosas que se conocen como stop words. Podríamos eliminar también stop words, bueno, entran ahí las preposiciones, ¿sí?, entre otras características. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que antes de aplicar la similitud del coseno, hay que hacer un preprocesamiento de esos datos para después utilizar estas medidas y evaluar realmente si esta similitud, por ejemplo, aquí de 0.82, pues converge utilizando otras técnicas para mejorar la similitud, ¿sí? Y eso es estrictamente en un sentido sintáctico, repito, ¿sí? En un sentido semántico, bueno, pues ya entran otros enfoques y otras características que tendríamos que tomar en cuenta para poder decir que el texto 1 es muy similar al texto 2, ¿sí? Pregunta, por ejemplo, utilizando un poco
el sentido cognitivo. ¿El texto 1 se parece al texto 2 o qué quiere decir el texto 1 con respecto al texto 2? Se parece, pero está comparando diferentes personas, ¿no? Bueno, Ajá. Pero, ok, se parece. ¿Quién tiene alguna opinión diferente o igual? Yo igual digo que se parecen más o menos, o sea, los dos están al final hablando de que otras personas los aman al final, pero al inicio como diferente. Sí. Desde mi perspectiva, por ejemplo, el texto 1 pues tiene una similitud, o sea, semánticamente tiene una similitud muy pequeña, ¿no? Porque dice que Julie me ama más, ¿no? Que Linda, ¿sí? Y el otro habla de gustos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, semánticamente, en una ontología, los verbos, al final de cuentas, representan una acción y sería la conexión del concepto, véanlo como si fuera un grafo. Aquí, por ejemplo, aquí tengo este grafo, ¿sí? En una ontología, y el arco representa acciones en una ontología. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a tener love, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo Julie y aquí tengo X persona, ¿no? ¿Sí? Entonces, y puedo tener otra ontología en donde aquí, por ejemplo, ven, aquí es Julie, ¿no? Pero aquí en esta ontología, aquí puedo tener Jane, ¿sí? Y tengo la misma persona y aquí la acción, el arco, la acción que representa ese arco es live, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué relación hay entre el verbo like y el verbo love? ¿Sí me explico? O sea, semánticamente, pues gustar no se parece en nada a amar, ¿no? La similitud es cero. No sé si me explique. sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, o sea, bajo un enfoque sintáctico, pues sí, lo que ustedes acaban de decir es muy cierto y yo coincido, pero en un enfoque semántico, las cosas son diferentes, ¿no? Y el análisis de la información y de cada uno de estos términos, debemos de tener la definición de los conceptos para poder llevar a cabo este análisis. Y, por ejemplo, para hacer este análisis hay algo que se conoce como alineación de ontologías. Es decir, que yo pueda comparar qué tan similar es una ontología, ¿sí? A otra, ¿sí? Y una ontología la pueden ver como una jerarquía, una taxonomía, bueno, que tiene completitud, es decir, que tiene particiones, ¿sí? En donde cada una de estas particiones eh, están relacionadas entre sí y la unión entre estos arcos representa acciones, ¿no? Entonces, y cada una de estas acciones, al final de cuentas, yo le puedo definir un axioma que me va a decir cómo se describen y cómo se comportan cada uno de estos términos, ¿no? Entonces, como pueden observar, si el análisis sintáctico es muy diferente al análisis semántico. Entonces, aquí la similitud del coseno o todas estas medidas de similitud que se tienen para el análisis de este tipo de datos, pues no, realmente no sirven, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, No, profe. ¿no? Ok, bien. Entonces, bueno, esta es la medida de similitud que íbamos a ver en la sesión del día de hoy. Sí, obviamente de esa sí tienen que hacer un proyecto, pero es un proyecto un poco más extenso. Se los voy a describir en el Classroom y voy a poner la presentación y esto va a ser para, pues, cuando regresemos de vacaciones. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? De acuerdo, profe. Pues no, no por ahora. Ok. Daniel, no me has mandado nada con lo que me habías comentado sobre Dulce. Se me olvidó también a mí, profe, no he revisado, bueno, no he estudiado de mi parte, bueno, autodidacta, nada, he estado con las tareas, entonces hoy le mando algo.
Sí, de acuerdo, no hay prisa, pero algo en particular que pueda ser de utilidad. ¿Sale? Sí, Bien, profe. bueno, entonces, pues lo dejamos hasta aquí y que tengan buena tarde. Nos vemos el jueves. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias, profe, nos vemos. Cuídense. Bye. Bye.